¿Te imaginas vivir en un hogar donde reina la paz? La bendición fluye sin obstáculos y la presencia de Dios se siente en cada rincón. Y si el primer paso para alcanzar esa atmósfera de victoria fuera identificar y echar fuera aquello que la está bloqueando desde dentro, en este mensaje transformador descubrirás cómo pequeños hábitos y actitudes aparentemente inofensivas pueden abrir la puerta al enemigo silencioso que muchos ignoran, la envidia. Pero no se trata solo de señalar el problema, sino de recibir herramientas reales para vencerlo con poder espiritual y restaurar todo lo que se ha perdido. Este mensaje no solo te hablará, te va a sacudir por dentro. Si alguna vez has deseado ver cambios reales en tu ambiente, comenta abajo lo que esperas que Dios haga en tu vida. Dale like, suscríbete y acompáñanos hasta el final, porque lo que escucharás puede ser la respuesta a muchas de tus oraciones. Vamos directo a esta palabra que te prepara para una libertad que comienza en lo más profundo del corazón. Tal vez tú no lo quieres admitir, pero en el fondo te molesta ver que Dios bendiga a otros más que a ti. Si te atreves a admitir esto, por favor comenta y déjame saber. Uno de los enemigos más sutiles que enfrenta el creyente es la envidia. Sí, la envidia, ese veneno silencioso que se esconde en el rincón del corazón humano, es un tema tan profundo que podríamos pasar meses enteros explorando sus raíces, sus consecuencias y su poder destructivo. Sin embargo, hoy quiero que meditemos brevemente sobre lo que la envidia puede hacer cuando no se confronta, cuando se alimenta y se guarda dentro del alma. Porque, amigo, cuando dejamos que crezca en el interior, no habrá bien que florezca. La primera figura bíblica que nos ilustra el rostro de la envidia es Caín. ¿Lo recuerda? Fue él quien, dominado por ese sentimiento oscuro, se levantó contra su hermano Abel y le quitó la vida. Pero hay algo que debemos entender con claridad. La envidia no aparece de la nada, es hija de la codicia. Muchas veces deseamos lo que no nos pertenece, anhelamos lo que otro posee y de ese deseo nace la envidia. Hoy muchos dicen, quiero hablar de la codicia. Y está bien, pero permítame detenerme en la envidia. Quiero que contemplemos por unos minutos a Caín, no como un personaje lejano, sino como un reflejo de lo que puede suceder en cualquier corazón que se deja gobernar por el egoísmo. El miércoles pasado ya vimos algunos síntomas de las personas dominadas por la envidia y también los frutos que brotan de ella. En Génesis capítulo 4, versículo 3, la palabra de Dios nos dice que Caín presentó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. Su hermano Abel también ofreció, pero de los primeros nacidos de su rebaño y de lo más gordo. Y escuche esto: el Señor miró con agrado a Abel y luego a su ofrenda. Eso es clave. Dios primero observa al adorador y solo después recibe lo que ese adorador le entrega. Dios examina el corazón antes que la dádiva. Pero a Caín y a su ofrenda no los miró con agrado. ¿Por qué? Porque había algo en el corazón de Caín que no le agradaba a Dios. Antes de rechazar su ofrenda, Dios rechazó al hombre. Muchos dicen, Dios no aceptó su sacrificio, pero en verdad Dios no aceptó primero a Caín. Porque antes de recibir nuestras alabanzas, nuestras oraciones, nuestras dádivas, Dios evalúa el corazón del que las ofrece. No se deja impresionar por los gritos o las apariencias. Él ve el corazón. Antes del aleluya, Él ya ha visto con qué intención lo dices. El relato continúa y dice que Caín se llenó de ira y decayó su semblante. Entonces Dios le preguntó, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo correcto, ¿no serías aceptado? Pero si no lo haces,
El pecado está a la puerta y su deseo es dominarte, pero tú debes gobernarlo. Dios le dio una advertencia, una salida, una oportunidad para rectificar. Pero Caín no escuchó. Salió al campo y allí, dominado por la envidia, mató a su hermano. Ahora pregunto, ¿qué culpa tenía Abel de que Dios se agradara de él? ¿Por qué la rabia de Caín se dirigió a su hermano y no a Dios? En vez de preguntar al Señor, ¿qué hice mal? ¿Cómo puedo mejorar? Caín decidió culpar a quien estaba siendo bendecido. Su envidia le gritaba a Dios, te equivocaste, tendrías que haberme escogido a mí. Cuando alguien se levanta en contra de otro por la bendición que ha recibido de Dios, está en realidad desafiando la sabiduría divina. Es como decirle al Creador, no sabes lo que haces, yo merezco lo que Él tiene. Pero la Escritura afirma que nadie jamás ha enseñado al Señor. Su Espíritu no necesita consejo. Él es la fuente de toda sabiduría. No se equivoca, no necesita gafas para ver correctamente. Caín se rebeló contra Abel, no porque Abel hiciera algo malo, sino porque Dios decidió agradarse de él. En lugar de pedir dirección, de buscar crecer, Caín actuó como si él fuera el único digno de favor. Su corazón no solo estaba lleno de envidia, también de orgullo. Y ese orgullo fue el que lo cegó. Tanto lo cegó que perdió su comunión con Dios. Porque la envidia no solo daña la relación con los demás, también destruye nuestra conexión con el cielo. Escucha con atención, hermano, porque esto no es un relato más de las Escrituras. Esto es una advertencia viva para ti y para mí. Caín, un hombre cuya expresión ya mostraba lo que hervía en su interior, fue confrontado por el mismo Dios. Su rostro se oscureció, su corazón se endureció. Pero aún así, el Señor descendió en misericordia para hablarle. No fue a través de un profeta, no fue un mensaje indirecto, fue Dios mismo quien le habló cara a cara, con una voz clara y poderosa. Y aún así, Caín permitió que la envidia nublara su alma. Piénsalo bien, Dios descendió para hablar con él, para darle una oportunidad, para mostrarle una salida. ¿Cómo puede alguien oír la voz de Dios y seguir caminando por el sendero del pecado? Porque la envidia, amigos míos, es un veneno del alma. Y cuando hablamos de esto, hay quienes simplemente se adormecen, como si la advertencia no fuera para ellos, pero lo es. Es contigo, es conmigo. Puedes engañar a tu hermano, pero no puedes esconder tu corazón del Dios que escudriña los espíritus. Dios le dijo a Caín, tu rostro ha cambiado, ten cuidado con el pecado, si haces el bien, serás aceptado. El Señor le abrió un camino de restauración, le mostró que había una nueva oportunidad, le ofreció una próxima vez, un nuevo comienzo. Pero en lugar de escuchar a Dios, Caín prestó atención a su resentimiento y entonces decidió quitar del medio a su hermano Abel, porque pensó que si eliminaba a Abel, sería el único a quien Dios podría agradar. El espíritu envidioso siempre busca eliminar a lo que percibe como amenaza. Siempre está buscando apagar la luz de otro para brillar solo. Y si tú piensas que esto no es contigo, mejor levántate y vete a dormir, porque esta palabra no es para los indiferentes, es para los que desean libertad espiritual. ¿Cómo es posible, amigo mío? ¿Cómo es posible que alguien escuche a Dios mismo hablar y no cambie? ¿Me escuchas? ¿Realmente me estás escuchando? Ustedes no han oído a Dios como lo hizo Caín. Y sin embargo, Caín no cambió. ¿Por qué? Porque estaba cegado por el deseo de reconocimiento, por una codicia disfrazada de espiritualidad. Ignoró la voz del cielo para seguir los susurros del infierno. Piensa en eso. Dios le habló directamente y él
siguió adelante con su plan oscuro. ¿Has considerado el peso de esto? Hay quienes seguirán en su necedad incluso si el Señor mismo se les aparece. Por eso Jesús dijo que si no te reciben, sacude el polvo de tus pies y sigue adelante. No pierdas el tiempo con quienes se resisten a ser transformados. La Biblia ni siquiera nos dice que Dios hablara con Abel. Solo menciona que habló con Caín, porque era Caín quien más necesitaba escuchar. Era a él a quien Dios estaba buscando restaurar. Sin embargo, incluso después de escuchar al Altísimo, Caín no solo despreció la advertencia, sino que llevó a cabo su crimen. La envidia no solo produce celos, también engendra traición. Caín se aprovechó de la confianza de Abel, lo llevó al campo, no para compartir, sino para matarlo. Así actúa el envidioso, con engaño, con doble cara. Te hace creer que es tu aliado mientras afila el cuchillo por detrás. Por eso, debes tener cuidado incluso con los que están más cerca de ti. No te digo que sospeches de tu esposa, sino que estés atento, porque la traición viene de quienes tienen tu confianza. El espíritu de Caín es un espíritu traicionero. El envidioso prepara tu caída con cálculo. No habla de ti por accidente, lo hace con intención. Planea tu derrota, organiza tu humillación y lo hace sin temor a Dios, aunque el mismo cielo le haya hablado. Esto, amigo mío, ya no es solo una obra de la carne, puede ser una manifestación demoníaca. Si tú o alguien en tu casa está lidiando con la envidia, te ruego, quebranta tu corazón ante Dios y dile con sinceridad: Señor, saca esta raíz maligna de mí. Porque la envidia puede llevarte a destruir aquello que Dios ama. Cuando Caín mató a Abel, no solo quitó una vida, eliminó lo que agradaba a Dios. Y hay quienes, por pura envidia, están matando las obras de Dios a su alrededor. Yo me detengo aquí, pero créeme, podría seguir hablando, porque detrás de la envidia siempre hay codicia. Caín deseaba algo que podría haber tenido sin necesidad de matar a su hermano. Dios le había dicho claramente: si haces lo bueno, también serás aceptado. Pero prefirió el atajo tenebroso, planeó su crimen y lo ejecutó con sangre fría. Piénsalo bien, amigo, Dios le habló y aún así decidió matar. Planeó con todo detalle lo que haría. Al amanecer le diría que irían al campo, que tendrían un día especial entre hermanos, que harían algo de carne a la parrilla. Le hablaría con afecto, le haría sentir en confianza, y cuando diera la espalda, lo golpearía con una piedra y acabaría con su vida. Así fue como Caín actuó. Por eso resulta difícil pensar que pudiera haber recibido salvación, porque cuando el pecado no es un tropiezo, sino una estrategia, cuando uno maquina con maldad en el corazón sin el más mínimo temor de Dios, la culpa es más profunda. Le dijo con voz suave: hermano, vamos al campo. Tengo algo especial preparado para ti, porque el que envidia no suele mostrar su rostro verdadero. El hipócrita envuelve su odio en una sonrisa. Te muestra una escena amable, pero por dentro alimenta un plan oscuro. Gracias por su atención. Ahora escuchen con atención la codicia, ese segundo enemigo que se oculta sin hacer ruido. Debemos hablar de ella porque las cartas a Tito, Timoteo y los tesalonicenses nos advierten de su presencia incluso entre los creyentes. Es una señal de la carne, una raíz espiritual que puede crecer sin que nos demos cuenta. Yo me encuentro en esta serie que hemos titulado Los enemigos silenciosos, pero en algún momento hablaremos también de los escandalosos, aquellos que gritan y poseen. Alaben al Señor que vive, alaben a Jesús que reina. Diga conmigo: codicia. Porque la codicia es un mal que debe arrancarse del corazón por medio de la oración. Si no lo hacemos, podemos perder incluso la salvación.
Yo le decía esto a un siervo del Señor, un hombre de oración. El problema de muchos es que están tan concentrados en derribar leones, búfalos y osos que olvidan las pequeñas zorras. Y uno los escucha orando fuerte, gritando contra demonios de 1000 nombres, exorcizando espíritus extraños, pero en su interior hay envidia, hay deseo desordenado, hay carne que no ha sido crucificada. Quieren tumbar gigantes cuando sus propias almas están siendo consumidas por pequeñas zorras. Pero hoy las vamos a identificar porque el poder de Jesucristo está contigo para echarlas fuera. Diga conmigo, codicia. Dígale a quien tiene al lado que prepare café porque esto va para largo. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que reconocer la verdad. Y si no lo hace, yo seguiré predicando. Alabe la gloria del Señor. Quiero que sepan algo. Yo observo, por medio del Espíritu, las vidas de muchos de ustedes. Y lo hago no para acusar, sino para advertir. Hoy hablaremos de la codicia y de su hermana, la avaricia. La primera persona que mostró codicia en las Escrituras fue Eva. Dice la palabra que vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Eva no tomó ese fruto por hambre, sino porque deseaba algo que no se le había dado. Buscó sabiduría por un medio que no venía de Dios. Porque Santiago nos dice que si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Nunca trates de alcanzar algo bueno haciendo lo que está mal. Gracias por escuchar. Cuando Eva vio ese fruto, lo codició. Fue el primer acto de codicia registrado. Y permítame compartir con ustedes algunos versos que traen luz sobre este tema. La codicia y la avaricia están entrelazadas. Hay quienes no solo codician, también son avaros. Y en la mayoría de los casos, su avaricia gira en torno al dinero y a la riqueza. En esta generación, muchos creyentes tienen un deseo insaciable por hacerse ricos, pero no para glorificar a Dios, sino para disfrutar de la vida sin propósito. ¿Para qué quieren esa riqueza? ¿Para extender el evangelio o para satisfacer su carne? La Biblia lo dice claramente en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Diga conmigo, el que ama el dinero no lo comerá, y el que ama el mucho tener no tendrá fruto. El problema con el codicioso es que siempre cree que será feliz cuando tenga más. Este versículo nos enseña que quien ama el dinero nunca se saciará. El peligro de este amor por la riqueza es real. La mayoría no desea dinero por necesidad, sino por deseo. La Biblia continúa en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y algunos, por codiciarlo, se desviaron de la fe y se causaron muchos dolores. Y déjenme pedirles algo, hermanos, si alguien es cristiano, que ande con su Biblia. No les voy a poner los versículos aquí, búsquenlos y léanlos ustedes mismos. Diga conmigo, los que quieren enriquecerse. En este pasaje de Timoteo podemos identificar las consecuencias catastróficas del amor por el dinero. En primer lugar, el que ama la riqueza cae en tentación, cae en lazo. Eso significa que entra en una trampa espiritual que lo ciega, que lo impide ver más allá del dinero sin darse cuenta. Incluso el tiempo de Dios se les escapa. Sus vidas quedan atadas, dominadas por algo que parece bendición, pero que ha apagado su espíritu. Muchos, desde que prosperaron económicamente, dejaron de prosperar espiritualmente. Y quizás tú digas,
fue la prosperidad la que lo cambió. No, fue la codicia. El dinero no es malo, el problema es el amor desordenado hacia él. Sigo. Gracias por su entusiasmo. Segundo, la codicia está ligada al engaño. El codicioso no solo engaña a otros, también vive engañado. Cree que tiene el control, pero en realidad está siendo guiado por su deseo. Y voy a seguir, aunque nadie diga amén, porque esta verdad necesita ser dicha. Tercero, el amor por el dinero trae destrucción. Pablo le escribió a Timoteo que aquellos que desean enriquecerse caen en trampas, en redes de tentación. Primero son seducidos, luego engañados y finalmente arrastrados hacia la ruina. Lo he visto con mis propios ojos. Miles de hombres y mujeres que alguna vez fueron tocados por el poder del Espíritu Santo, que predicaban con autoridad y fervor, hoy no son más que ruinas espirituales. ¿Y por qué? Porque su corazón fue seducido por el deseo de riqueza. Algunos han llegado incluso a distorsionar la palabra de Dios, torciendo su mensaje para adaptarlo a sus propios intereses. Uno los escucha y se pregunta, ¿es esto inspiración divina o simple ambición disfrazada? Porque sus sermones ya no terminan en arrepentimiento, fe y gracia, sino en dame, dame más. Se han atado a un espíritu de codicia, convencidos de que acumular bienes les da poder. Pero el poder verdadero no nace del oro, nace del cielo. El amor al dinero no construye, destruye. Cuarto, el amor al dinero también desvía de la fe. Hoy miles de creyentes ya no viven en la presencia de Dios. Su mensaje ha dejado de ser la fe en Cristo. Ahora hablan del modelo de carro, del calzado fino y del traje de marca. Han cambiado la gloria de Dios por la apariencia externa, pero la Escritura es clara: el que ama las riquezas se desviará de la fe. Y yo lo sé. Quizás esto no sea popular, quizás usted prefiera un mensaje más suave, pero alguien tiene que decir la verdad. Alguien tiene que exaltar la gloria de Dios. Miremos a nuestro alrededor: familias destruidas, matrimonios rotos, todo porque el dinero se convirtió en su Dios. ¿No ha escuchado usted de esposas que han quitado la vida a sus maridos por un seguro? Está en las noticias, está en los documentales, está en la realidad. Ambición, codicia. Y no solo entre los inconversos, también en los púlpitos. Líderes que un día fueron lámparas encendidas y hoy caminan en tinieblas. Yo sé que hay muchos que al escuchar esto apagan el mensaje, pero Dios le dijo a Ezequiel: escuchen o no escuchen, tú proclamarás mi palabra, porque todo lo que te aleja de la fe te acerca a la muerte. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay comunión, no hay presencia, no hay vida. Jesús dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Pero cuando el corazón ama el dinero, la fe se apaga y la vista toma el control. Ya no caminan por lo invisible, sino por lo aparente. La codicia adormece el alma, la hace creer que puede sustentarse sin Dios, que ya no necesita depender del cielo porque tiene el respaldo del banco. Y eso, amigo, es una trampa mortal. Algunos cambiarán hoy, otros endurecerán su corazón, pero el Espíritu de Dios está aquí, tocando vidas. Jesús no se quedó callado frente a esto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 15, dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Y cuánta verdad hay en eso? Hoy muchos confunden la gloria de Dios con el brillo de un auto de lujo o la moda de quienes asisten al templo. Si eso es lo que desea, cómprese todo lo que quiera, pero no se engañe creyendo que la abundancia material es igual a la bendición divina. La verdadera prosperidad no se mide en monedas,
se mide en obediencia, en fe, en paz. Sí, creo en la prosperidad. Creo que Dios puede bendecir, pero también creo que el que ama la riqueza se debilita, se destruye y termina desviándose del camino. Jesús lo dijo claramente: apártense de toda avaricia, porque la vida no se define por lo que tienes. Hay personas con todo y sin salud, gente con grandes mansiones que no pueden digerir un simple vaso de Maví de palo. Mientras tanto, aquel que nada tiene, pero vive confiado en el Señor, goza de una fuerza que no se puede comprar. Alabado sea el que vive. La Biblia nos da ejemplos claros de las consecuencias de la codicia. El pueblo de Israel en el desierto clamó por carne y Dios les envió codornices. Pero no fue el hambre lo que movió sus corazones, fue la codicia. Números capítulo 11, versículo 34, nos dice que mientras aún tenían la carne en la boca, la ira de Dios cayó sobre ellos, y llamó a aquel lugar Kibrot Hataaba, que significa las tumbas de los codiciosos. Allí fueron enterrados en el desierto, lejos de la tierra prometida. Porque el codicioso no cruza el Jordán, no entra en la tierra que fluye leche y miel. No puede heredar las promesas de Dios, porque su corazón ya tiene otro dueño. Sigo adelante, sigo predicando. Por causa de la codicia, miles perecieron en el desierto. Y si miramos las Escrituras, encontramos otro ejemplo claro. En el capítulo 7 del libro de Josué, versículo 21, Dios le dio una orden firme a su pueblo: que nadie tomara nada del botín de Jericó. Pero hubo uno, Acán, que pensó que nadie lo estaba viendo y escondió un lingote de oro. Esa decisión, ese pecado en secreto, le costó la vida a docenas de hombres de Israel. Y cuando Josué buscó respuestas, el Señor le habló claramente: hay pecado en medio de ustedes. Hay alguien que escondió un tesoro prohibido. Y así fue como Josué comenzó a investigar hasta que encontró al responsable. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando confrontaron a Acán, él confesó lo que había hecho. Dijo que había visto entre los despojos un manto de Babilonia muy fino, 200 siclos de plata y un lingote de oro que pesaba 50 siclos, y dijo: lo codicié y lo tomé. Ese día, Acán y su familia murieron por causa de esa codicia. Y esto nos sigue hablando hoy. Hay jóvenes que no pisan una iglesia, no porque no crean, sino porque su padre, por querer ganar unas horas más de salario, nunca los lleva. Codicia. Hay madres que arrastran a sus hogares a la ruina espiritual porque solo piensan en lo que pueden acumular. Codicia. Enemigos silenciosos del alma. La historia de Acán no termina ahí. Su familia también fue arrastrada por su pecado. Y lo más duro es que Dios estaba dispuesto a bendecirlos más allá de lo que él tomó. Pero él deseó aquello que no le pertenecía. En el libro de los Hechos también vemos este espíritu de codicia. En la historia de Ananías y Zafira, vendieron una propiedad y, creyendo que podían engañar a Dios, acordaron decir que la habían vendido por menos. Como si el Espíritu Santo fuera un espectador mudo que no ve ni oye. Se acercó primero a Ananías y Pedro, lleno del Espíritu de Dios, le preguntó: ¿en cuánto la vendiste? Y él mintió. No fue el precio lo que le condenó, fue la mentira, la intención de ocultar la verdad ante Dios. Pedro le recordó que el terreno era suyo, el dinero también, y que nadie le obligó a dar nada. Pero mintió, no por no dar, sino por querer aparentar algo delante de Dios, y cayó muerto. ¿Qué fue lo que lo mató? La codicia. Jesús también nos habló claramente sobre este tema. Dijo: cuídense de la avaricia. Y compartió una parábola sobre un hombre rico cuya tierra produjo en abundancia. Ese hombre pensó: ¿qué haré? No tengo dónde guardar tanta cosecha. Y decidió derribar sus graneros,
y construir otros más grandes. Luego se dijo a sí mismo, no a su espíritu, sino a su alma, donde habitan las emociones: alma mía, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe, disfruta. Pero Dios le habló con firmeza: necio, esta noche vendrán a pedirte tu alma. Y todo lo que acumulaste, ¿de quién será? Así sucede con quien acumula tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. Dios no nos llamó a ser ricos para con nosotros mismos, sino para con Él. Si ese hombre hubiera pensado, tengo mucho, compartiré con los necesitados, ayudaré al pobre, entonces habría agradado a Dios. Pero no, pensó solo en aumentar sus graneros, en guardar más, como si pudiera controlar el futuro. Y hay quienes hoy viven con hambre porque planean disfrutar dentro de 5 años. Se privan hoy, guardan todo para después, y cuando llega ese después, la enfermedad los consume, la tristeza los invade, y todo lo que guardaron no lo disfrutan. No ven que lo que se puede disfrutar mañana hay que comenzar a agradecerlo hoy. Y el codicioso no actúa por el espíritu, actúa por el estómago. Piensa con el vientre, y no hablo de gordura, sino de ese impulso que lo hace comer hasta reventar, como dice el refrán. Hay quienes su Dios es el vientre. Antes de reprender demonios, tendrían que vencer la glotonería. Mira cómo piensa el codicioso: en comer, en descansar, en disfrutar, nunca en el prójimo. Nunca se pregunta si el vecino tiene algo en su mesa. No comparte, ni siquiera lo que le sobra. Solo piensa en su propio bienestar. Por eso el alma codiciosa está lejos de Dios. Que alguien alabe al Señor si entiende lo que digo. Hay quienes acumulan y cuando ya no les caben más cosas en sus almacenes, siguen diciendo que no tienen suficiente, pero ya no hay espacio en sus graneros, no hay más lugar, no crecerán más. Insensatos, sí, insensatos. Los graneros están rebosando y aún así quieren construir otros más grandes en lugar de compartir con los necesitados. Aquí estoy todavía clamando al Padre. ¿Cómo puede uno saber cuando una persona tiene esa actitud? Miren, me quedan 10 minutos para terminar, pero no puedo condensar esto en tan poco tiempo. Prefiero dejar la segunda parte para dentro de 2 semanas, cuando regrese de Puerto Rico, porque no puedo hablar con personas que tienen la mente ocupada en la comida mientras yo estoy aquí hablándoles de cosas espirituales. Estoy de pie, aquí sigo. ¿Me conceden 30 minutos más? Y si por casualidad me olvido del tiempo, cuando den las 6 de la mañana, háganme una seña, porque me voy a trabajar. Aleluya, aleluya. ¿Y cómo saber si uno está siendo atrapado por estos enemigos silenciosos? Porque no salen en redes sociales, nadie pone soy orgulloso, oren por mí. Y si lo hacen es solo para llamar la atención, no es honesto. ¿Quién escribe públicamente descubrí que soy avaro? Ayúdenme, nadie. Estos enemigos viven ocultos en lo profundo del corazón. Y lo peor es que muchas veces habitan incluso en personas que han sido ungidas. La codicia, esa raíz profunda. Aquí sigo, no me detengo. ¿Cómo se nota si una persona es codiciosa? ¿Cómo te das cuenta de que tú mismo lo eres? Santo Dios. Hay personas que te animan a seguir hablando, pero cuando el mensaje empieza a tocarles, ahí es cuando piden que pares. Pero no, seguimos. La codicia tiene señales, tiene frutos, y la Biblia revela claramente la condición de los codiciosos. Pero si ustedes quieren, lo dejamos para otra ocasión. Aunque me falta paciencia, aquí sigo. Primero, el codicioso desprecia el trabajo honesto, prefiere lo fácil. Escuchen esto. Proverbios 13:11 dice que las riquezas de vanidad disminuirán,
pero el que junta con mano laboriosa las aumentará. Lo captaron, ¿verdad? El que trabaja con diligencia prospera, pero quien desea riquezas sin esfuerzo cae en la vanidad. Por eso, cuando le envías dinero a alguien que no trabaja, ¿qué crees que hace? No lo invierte, no lo administra con sabiduría, no compra un terreno ni monta un negocio de pupusas. Ese no es su deseo. Él no quiere trabajar, quiere aparentar. Se baña, usa el perfume que le mandaste, se pone los tenis nuevos y con los $200 en el bolsillo sale a la esquina a lucirse con su novia. Eso es vanidad. Pero el que tiene espíritu de trabajo, cuando recibe $200 aparta 20 para Dios y con los 180 restantes busca multiplicarlos. Gloria a Dios. ¿Y por qué digo esto? Pregúntamelo. Porque en mi país, en muchas familias dominicanas, esto sucede una y otra vez. Les mandan $500 desde el extranjero y no lo usan para emprender. No compran chancletas para vender, ni calizos, ni piensan en el futuro. Van y se hacen un corte de cabello, se perfuman y fingen lo que no son. Dicen, tengo dinero, me mandan desde fuera. Mantenidos, eso es lo que son. Y todo nace de la codicia. Tengo que continuar, ¿sigo o paro? El problema del que ama las riquezas es que no quiere trabajar con sus manos, sino que anhela lo fácil. Segundo síntoma de la codicia, no le gusta dar. El codicioso aborrece dar. En mi país les dicen codo duro, tacaños. Proverbios 21:26 dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El codicioso no da. El justo da con alegría. El codicioso cuestiona todo lo que tenga que ver con ofrendas en la iglesia, pero nunca se detiene a pensar en los gastos innecesarios que hace para sí mismo. El codicioso no cree en el diezmo. Dice que eso es del Antiguo Testamento. Pues bien, si vas a vivir como en el Antiguo Testamento, entonces congrega allá también. Algunos cristianos presionan a los pastores con lo que oyen en redes sociales, que el diezmo ya no es necesario. Yo les diría, vete y reúnete con esos que te dicen eso. Pero cuando se habla de dar en la iglesia, el codicioso se incomoda. Si en el templo se necesita una ofrenda para poner una puerta nueva, la cuestiona. Pero ese mismo codicioso va y compra unos zapatos caros que ni se pone. No ve mal ese gasto, pero sí se incomoda cuando se trata de dar a la obra de Dios. Hoy en día hay pastores que han tenido que buscar trabajo porque las iglesias están llenas de cristianos codiciosos que no quieren dar. El mensaje puede estar ungido, lleno de verdad, pero mientras se les hable de bendición, dicen amén. Sin embargo, en cuanto se toca el tema de dar, se ofenden y se van. Codiciosos, avaros. Una vez fui a Israel y pienso volver. Allí hay un lago que llaman el Mar Muerto, salado. No te hundes en él. Yo me bañé ahí y no me hundí. Casi parece que te puedes sentar. Vi a mujeres africanas cubriéndose de lodo por todo el cuerpo, diciendo que eso las haría más blancas, no lo sé. ¿Te acuerdas, Dayana? Yo recuerdo cuando me lancé a aquellas aguas. Pensé, tengo que bañarme aquí. Tengo que sentir esto. Y aunque crecí cerca del mar, imaginaba que al tirarme me iba a hundir. Pero no fue así. Me lancé y en lugar de hundirme sentí como si rebotara. No te hundes por lo salado. Así es el Mar Muerto. Recibe aguas del Jordán, pero no le entrega a nadie. Y cuando tú solo recibes y no das, te estancas. Hoy en día hay muchos líderes que están así, estancados. Se han vuelto egoístas, llenos de codicia. El codicioso no da, pero sí gasta en sí mismo. Solo ve su necesidad, nunca la del prójimo. Para esa clase de persona, todo el mundo puede tener un carro, menos el pastor.
que el pastor se mueva en bicicleta y si te lo cruzas por la carretera, parece que va en camino al infierno con el mismo diablo. ¿Sigo o paro? Cuando el Señor bendice a un pastor, a una pastora, a un ministro, a un creyente fiel y le da lo que necesita, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? ¿Acaso Salomón no fue hijo de Dios? Y Dios le dio tanta riqueza que no hay forma de medirla. Entonces, si un cristiano no ama la riqueza y es prosperado por Dios para bendecir la obra, ¿por qué los medios lo cuestionan? Estoy esperando el día en que algún reportero me pregunte por mis bienes. ¿Cuánto gano? Yo le diré exactamente cuánto, pero solo si él me dice cuánto gana él. No es obligación contarte mis cuentas si nunca me has dado ni un centavo. A quien tengo que rendirle cuentas es al IRS, y lo hago. Ellos me piden, yo les doy, pero luego van y entrevistan al pastor humilde y lo presionan. ¿Cuánto ganas tú? Y el pobre quiere quedar bien. Yo gano 80,000. El otro responde, yo gano 100,000, te gano por 20,000. Y sí, soy pastor, pero yo no trabajo como tú. Trabajo 24 horas. ¿A su nombre? Lo que quiero decir es esto: Dios sí bendice al hombre, a la mujer fiel, pero los que ponen su corazón en la riqueza caerán con ella. ¿Sigo o paro? Diga conmigo, ¿cómo se vence la codicia? Una persona codiciosa no da. Un hombre codicioso obliga a su esposa a inventarse cómo vender helados para ir al salón de belleza. Aunque él tenga, no suelta. Pero ese mismo codicioso se gasta todo en apuestas, porque siempre quiere más. ¿Quieres que siga hablando de lo espiritual? La codicia es una plaga. Hay que orar. Organizas una cruzada, te esfuerzas, inviertes $60,000 para ganar almas. Y en medio de la campaña te paras a levantar una ofrenda para cubrir los gastos. Y escuchas, ya ves, vino a buscar dinero. ¿Tú crees que yo llegué nadando desde Kansas City, República Dominicana? ¿O piensas que vine montado en un burro? El sonidista me dijo, varón de Dios, te regalo 3 noches de audio. No, está ahí en la oreja diciéndome, págame, págame, págame. ¿Sigo o paro? Los gobiernos derrochan el dinero del pueblo y casi nadie dice nada. Pero así es el mundo con los hijos de Dios. ¿Cómo vencemos la codicia? ¿Sabes cuántas personas he visto vivir para acumular? Conocí a un haitiano. Podría haber sido dominicano, hispano, lo que sea. Pero era haitiano. Trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, como una bestia de carga. Era cristiano, iba a la iglesia, cocinaba muy bien cuando quería, pero ahorraba tanto. Se ponía flaco guardando cada peso para llevárselo a Haití. No disfrutaba de nada, ni un jugo se compraba. Trabajaba día y noche hasta que una trombosis lo tumbó. Derrame cerebral. Murió mientras intentaba volver a su tierra. Allá también hubo otro haitiano, igual. Murió. Lo encontraron flaco, desnutrido, no comía. Y al levantar el colchón para quemarlo, porque cuando alguien muere, lo primero que se hace es quemar la cama y la ropa. ¿Quién quiere acostarse en la cama de un muerto? Encontraron miles y miles de pesos escondidos entre el colchón y el hombre pasando hambre. Tú dirás, pobre haitiano. No, pobre algunos de ustedes que están igual, acumulando, acumulando, enviando para allá. Pero no se permiten un domingo salir a comer una carne asada. Codiciosos. Puedo terminar aquí si el mensaje te molesta. El codicioso anda con los mismos zapatos desde hace 8 años. Y si decide peinarse, primero los pinta. Por suerte, en este país casi ni se lava. ¿Sigo o me detengo? Sí, los mismos zapatos de hace 8 años, ganando dinero, trabajando duro, pero en este país casi nadie se da el tiempo de lavar su alma. ¿Sigo o me detengo? Sí, los mismos zapatos,
8 años con ellos y aún así ganando dinero. No puedo comprar otros, dicen, porque tengo que hacerme una casita allá y montar un negocio cuando me regrese. Pero luego, cuando por fin quiere comprarse unos nuevos, ya no tiene pie, porque el viejo zapato lo destruyó. Hermano, hermana, si puedes, cómprate unos buenos zapatos. Disfruta lo que Dios ha puesto en tus manos, porque cuando partas de esta tierra, nada de esto podrás llevar contigo. No seas avaro, ni siquiera contigo mismo. Yo seguiré, porque no quiero perder a miembros de la iglesia atrapados en la avaricia. Avaros, sí, esa palabra está tocando a alguien. Avaricia. ¿Cómo se vence? Lo primero es entenderlo bien. Cuando mueras, nada vas a llevarte. Escúchalo bien. Hay quienes pasan sus días codiciando y aún así no alcanzan nada. Uno de los grandes engaños es no ver que todo lo acumulado aquí se quedará. Incluso tus órganos, claro, también quedarán, y otro lo disfrutará. Yo conocí un caso en mi ciudad de un hombre dueño de grandes ferreterías. No mencionaré su nombre porque hay familia suya que me escucha. Era millonario, tenía propiedades en pesos y dólares. Abrió una ferretería en otro pueblo, en La Romana, y fue él mismo a la inauguración. ¿Y saben en qué fue? En una camionetita vieja, más de 40 años tenía. Cada año la pintaba, le cambiaba el motor, pero no la dejaba. Vieja, sin bolsas de aire, sin seguridad, y allí andaba, por ahorrar. Eso es avaricia. El que es avaro, acumula. ¿Quieres saber si alguien vive en la avaricia? Mira su closet. Ropa que no se ha puesto en 6 años. Pero si alguien se la toca, estalla una tercera guerra mundial. Como aquella primera mujer, sí, Eva fue avara. Y muchas veces la mujer es codiciosa con su ropa. Si tienes zapatos que no te has puesto, dónalos. Si una prenda no la usas hace 6 meses, es que no la necesitas. Cámbiala, regálala, no la retengas. Algunos se justifican. Pastor, es que esa era mi talla cuando pesaba menos y voy a volver a ese cuerpo, déjeme guardarla. No, dásela a tu hija, quizás le sirva, o mándala a un país donde alguien la necesite, pero no te aferres. He entrado en casas donde uno no entiende lo que ve. 8 televisores, uno guardado, 5 carros, uno estacionado sin moverse, montones de zapatos, radios que no se encienden desde hace años, acumulación, ansiedad por tener, por guardar. Hay quienes ya no tienen sala, ni cocina, ni baño, porque todo está repleto de cosas. Avaricia convertida en adicción. Pero esta noche alguien será libre en el nombre de Jesús. Yo un día agarré mis cosas y dije, se acabó. Todos los suéteres viejos, fuera. Vi una foto mía con uno de esos suéteres 8 años atrás y me di cuenta, todavía me lo ponía. Hay un traje que aún conservo por si bajo de peso. Así es el avaro, justifica todo para no soltar nada. Mira ese closet, lo que no te has puesto en 6 meses, mételo en una bolsa y entrégalo. Pastor, es que me costaron caro. No te preocupes, ya vienen otros. Dios te ha dado los medios para renovarte. Llévaselo a la pastora o a alguien que lo necesite. Yo tengo ropa que no me he puesto en años, ropa de hombre. Regálensela a quien no tiene. Cuando vacías tu closet, Dios te lo llenará con cosas nuevas y mejores. Santo es el Señor. Dayane, yo viví la avaricia en mi país. Vi morir a un hombre rico, uno de esos que el ansia de tener más los consume. Mueren así, de repente, porque la codicia los mata. La ambición los desgasta. No duermen, saltan por un ruido. Y no era más que una cucaracha. Conocí a un señor, tal vez tú lo recuerdes. Tenía un concesionario, un dealer en la rotonda. Carros lujosos, camionetas, jipetas, como decimos allá. Yo pasaba a pie y oraba, Señor, toca su corazón, que me regale uno. 3 o 4 años después, los carros se pudrieron allí y él también murió podrido.
Un hombre con tanta abundancia, pero sin corazón para dar. Ni los vendía, ni los regalaba, solo los tenía allí. Asimismo, murió. Y aún pasas por allí y ves los restos. ¿Cómo puede ser que hay quienes, mientras más tienen, más quieren? Yo no confío en un pastor que busca fama más y más sin medida, porque ya ha perdido la sensibilidad del alma. Ya no ve lo espiritual. Está atrapado en lo material, gobernado por su propio deseo. Santo Dios, esa es la raíz de la avaricia. ¿Quieres vencerla? Empieza hoy. Entiendo lo que tienes, pero también debes comprender que no te lo llevarás contigo al morir. Recuerdo a mi padre, un hombre sencillo que no decía mucho, pero que me enseñó grandes lecciones con sus actos. Él solo me compraba ropa nueva cuando llegaba diciembre, como preparación para el 25 y el 31. Era una tradición, un ritual. Después de eso, rara vez lo veía, pero al menos se preocupaba por darme algo y eso quedaba en mi corazón. Teníamos que viajar juntos a la capital para elegir la ropa. Ahí empezaban los problemas, porque siempre he sido difícil para escoger. Incluso más exigente que muchas mujeres al momento de decidir. Y eso lo ponía nervioso. Caminábamos por varias tiendas y él perdía la paciencia. Me preguntaba con frustración, ¿pero qué es lo que quieres entonces? Hasta que finalmente señalaba unos zapatos y decía, esos. Y gracias a Dios, él me los compraba. Lo curioso es que él siempre se compraba también un par para sí mismo. Metía los zapatos viejos en la caja y se ponía los nuevos ahí mismo, en la tienda. Y yo, escandalizado, le decía, papá, pero espera al 25. Él me miraba serio y decía, si me muero antes del 25, ¿de qué me sirven guardados? Déjame disfrutarlos mientras estoy vivo. Alabado sea Dios por su sabiduría. Y así pasaban los días. Yo me aferraba a esos zapatos nuevos. No me los ponía hasta la Nochebuena. En mi mente los tenía idealizados. Les daba hasta 3 besos diarios durante los 15 días de espera. Porque ustedes saben, los que son dominicanos lo entienden bien. La ropa nueva se estrena el 25 o el 31, no antes. Era casi una competencia entre los muchachos. ¿Qué te dieron a ti? A mí me dieron esto. Y uno salía a la calle a lucirlo. No se quedaba en casa frente al televisor. Había que mostrar lo nuevo. Así era. Con los años entendí algo más profundo. Cuando mi padre decía que no quería esperar, que quería disfrutar antes de morir, me di cuenta que el corazón humano puede aferrarse tanto a lo material que se le olvida vivir. La codicia no viene de Dios. La codicia es como un veneno que se disfraza de deseo legítimo y te consume desde dentro. ¿Cómo se vence la codicia? En primer lugar, no te afanes. Cuando uno se obsesiona con hacerse rico, empieza a perder lo más valioso que tiene: su salud, su paz, su espiritualidad. Muchos han logrado amasar fortunas, pero han quedado arruinados por dentro. Tienen dinero, pero no tienen descanso. Tienen cuentas llenas, pero corazones vacíos. El libro de Proverbios lo dice claro: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Hoy en día hay personas que no trabajan 8 horas, sino que tienen 8 trabajos. No les queda tiempo ni para comer ni para dormir. Viven como zombies, atrapados en el afán de acumular más. Segundo, hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Eso dice Colosenses: haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Sí, la codicia se convierte en una forma de idolatría, y por ella viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Tercero, el codicioso
huye de sus responsabilidades. No le gusta pagar impuestos. Muchos cristianos caen en esa tentación. Mientras el gobierno les devolvía dinero, todo estaba bien. Pero cuando llega el momento de pagar, ya no lo aceptan. Eso no puede ser de Dios, dicen. Pero escúchame bien, si estás pagando mucho, es porque Dios te ha bendecido mucho. Aleluya. Recuerdo una contadora cubana que me explicó esto con claridad. Un cliente suyo, al saber cuánto debía pagar, se desesperó. Le preguntó qué podía hacer para no pagar tanto. Ella, sin titubear, le dijo: fácil, dame todo lo que ganas y yo lo pago por ti. Y así lo entendió. Cuando nos duele dar, cuando nos molesta cumplir con nuestras obligaciones, lo que se manifiesta es nuestro amor desordenado por el dinero. Hablé con varios deportistas y muchos me decían: pastor, el gobierno se lleva casi la mitad de lo que gano. Y sí, entre impuestos, abogados y demás, les queda solo una parte. Pero eso también es parte del sistema que permite que tengan lo que tienen. Por eso, hermano, no te aferres. Vive, da gracias. Y recuerda que lo que Dios te da no es solo para ti, sino para que lo administres con sabiduría, generosidad y temor santo. Entonces yo le dije: mira, cuando tú estabas en San Pedro, apenas reunías $100 en toda una semana. Pero ahora este país te está dando 4 millones. No te obsesiones con los 6. Esos 6 siempre han sido de ellos. Esta es una bendición que te permite dejar de fijarte tanto en ese 10%, porque cuando uno gana 1000, es fácil sacar 100 y decir con gozo: Señor, aquí está mi diezmo, lo presento con fe. El Espíritu Santo responde: el Señor abre los cielos y comienza a multiplicar. Y llega el momento en que el diezmo ya no son 100, sino 10,000. Pero ahí es donde empieza la lucha interna. Hay quienes antes diezmaban con alegría y ahora que Dios los ha prosperado, dudan, titubean, preguntan al pastor hasta la hora que se acuesta, como si eso definiera su obediencia. Un amigo me preguntó: pastor, ¿qué piensa usted del diezmo? Y le respondí: dalo, no te pertenece, no negocies con eso, punto. Otro hermano me dijo: pastor, yo pago 1 millón en impuestos al año. Le dije: entonces estás ganando más de 10, gloria a Dios. Si no quieres pagar impuestos, no ganes tanto, vive limitado, depende del gobierno, quédate ahí, que esa sea tu herencia. Y tus hijos hereden lo mismo. Y los hijos de tus hijos sigan igual. Y si quieres más ayuda, ten 8 hijos. O mejor, 15. A ver si te dan más. Pero ¿por qué no piensas al revés? ¿Por qué no ser tú quien da? ¿De qué lado del testimonio estás? ¿Del que recibe o del que ofrece? Porque hay una bendición en dar que no se compara con ninguna otra. Yo recuerdo que no podía pagar la renta. Y un hermano vino y me dijo: el Señor me habló, debo darte $5,000. Aleluya. Pero yo me pregunto, ¿quién fue más bendecido? ¿El que recibió o el que dio? Porque el que da es porque primero fue bendecido. El que tiene la capacidad de dar es porque ha recibido de Dios. Tú puedes estar de cualquiera de los dos lados, pero solo uno demuestra madurez espiritual. Y eso comienza cuando dejas la codicia atrás. Las Escrituras lo dicen claro: los codiciosos no heredarán el reino de Dios. ¿No lo sabéis? Los injustos no heredarán el reino. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los codiciosos, ni los borrachos, ni los que maldicen, ni los estafadores. Pero escuche bien, Pablo no estaba escribiéndole al mundo, sino a la iglesia. Es entre nosotros que se cuela la avaricia disfrazada de piedad.
estafadores, silenciosos, como si no hubieran hecho nada. Un día uno me dijo: si me pagas esto, te lo traigo mañana. Se lo pagaron y nunca más apareció. Así son algunos que dicen servir al Señor, profetas que pierden la unción por ambición. Vi uno con mis propios ojos. Fue a una tienda y compró algo pequeño. Pagó con un billete grande y el cajero se equivocó devolviéndole mucho más. Él sabía que era un error, pero lo guardó en el bolsillo como si nada. Luego pasó cerca del pastor de su barrio y le dijo: pastor, el hombre del colmado ya me pagó todos los diezmos atrasados. Hermano, la unción y la codicia no caminan juntas, nunca. El avaro no heredará el reino de Dios. 6 y me voy. Deja de desear lo ajeno. Éxodo 20, 10-17. Lo dice con claridad. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su ganado, ni nada de lo que le pertenezca. Hemos sido llamados a vivir de forma distinta. En Tito 1:7 se nos recuerda que el obispo debe ser irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni dado al vino, ni peleador, ni codicioso de ganancias deshonestas. Hermano, hermana, si realmente amas a Dios, te gozarás en la justicia, no en la codicia. Dios es santo y en Jesús, por el Espíritu Santo, tenemos libertad. Libertad de toda atadura, de todo enemigo oculto, de todo poder satánico. Ahora, tú que escuchaste esto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a orar? Tal vez aquí no puedas hacerlo en voz alta, pero hazlo en tu casa. Dile al Señor: muéstrame si hay codicia en mí, ayúdame a dejarla, líbrame de este espíritu, de esta ambición, de esta avaricia que me encadena, porque el codicioso puede tener el bolsillo lleno, pero si ve a un necesitado, no le da nada. Siempre piensa en sí mismo primero. Yo viví en un país gobernado por un hombre perverso, Trujillo, un hombre que hasta suena oscuro. Él tenía un dicho: si ya comió Trujillo, ya comió el país. Esa era su mentalidad. La gente le preparaba banquetes y nadie entendía por qué tanta comida para un solo hombre. Un día, una cocinera lo vio. Había una puerta que siempre permanecía cerrada, un cuarto oscuro. Y cuando él se sentó a la mesa, de allí salió una culebra, sí, una serpiente grande que se sentó a comer con él. La cocinera lo vio y nunca más volvió. ¿Por qué le cuento esto? Porque hay quienes se alimentan de la codicia, la ambición, la oscuridad, y esa oscuridad los consume. Hoy en día hay muchos que no disfrutan de la presencia de Dios ni de su crecimiento espiritual porque están atrapados por la codicia y la ambición por las riquezas. Que no sea tu caso. Decide vivir del lado de la luz, del lado que da, del lado que honra a Dios, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y eso, querido hermano, querida hermana, no lo digo yo, lo dijo el mismo Jesús. Hay muchos que han perdido la unción porque se dejaron seducir por los regalos de los hombres, amando más las bendiciones materiales que la gracia divina que transforma. Pero Dios no nos llamó a una vida de codicia, no. Él nos prometió sostenernos y suplir cada una de nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. A veces algunos no comprenden esto, y es entonces cuando estos mensajes parecen adormecer el corazón más carnal. Pero hay personas que necesitaban oír esto, porque entre ellos y la bendición se ha interpuesto la codicia, esa raíz amarga que aún no han arrancado de su interior. Y por eso hoy quiero rogarles con todo mi corazón: busquen la palabra de Dios, acérquense a su presencia, dejen que el Espíritu Santo les muestre aquello que debe cambiar en ustedes, lo que tiene que ser transformado desde dentro. Y si en su corazón descubren codicia, doblen rodilla y oren al Señor para que Él los libere de eso. ¿Hay alguien aquí que pueda alabar a Dios por esa verdad? Escuchen esto que les voy a leer. En otro tiempo,
también nosotros éramos insensatos, rebeldes, andábamos extraviados, éramos esclavos de deseos y placeres diversos. Vivíamos en malicia, envidia y hasta en odio unos con otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Él nos salvó, no por nuestras obras, no por justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede renovarnos, y fue derramado en nosotros de manera abundante por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos herederos según la esperanza de la vida eterna. Es en su presencia donde hallamos libertad, donde se rompen los hábitos carnales, donde los hilos del enemigo pierden fuerza. No importa cuán hundidos estemos, la presencia de Dios puede hacernos libres. Por eso lo más sabio que puedo decirte hoy es esto: cada mañana levántate, abre tu Biblia, clama la presencia de Dios, adóralo, y su Espíritu te revelará lo que debes quitar, lo que debes añadir, y te guiará hacia la libertad verdadera, hacia esa libertad que rompe con todo hábito que no te deja crecer. Mira a tu alrededor, millones han muerto por la codicia de un solo hombre. Multitudes han perdido la bendición divina por entregarse a la avaricia. Hay creyentes que ya no se congregan porque prefirieron trabajar un turno extra y ganar unos cuantos dólares más. Pero recuerda algo importante: estás en medio de una batalla que muchas veces no entiendes, porque esta lucha ocurre entre tres dimensiones que coexisten en ti: alma, espíritu y cuerpo. Pero he aquí el engaño: el cuerpo quiere hacerte creer que él eres tú, y tú, confundido, a veces llegas a pensar que lo eres. Pero no, eso es un error. Algunos tienen cabello, otros no. Algunos son rubios, otros morenos, blancos, negros. Pero eso, hermanos, eso no es más que un cajón. Eso es tu casa, pero no eres tú. Yo no te veo por fuera, porque tu verdadero ser está por dentro. Y cuando salgas de ese cajón, cuando llegue el día, verás cuán valioso era vivir conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo dijo con claridad: que el obispo sea dueño de sí mismo. Él hablaba del dominio propio. Pablo mismo dijo: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo sea eliminado. Él entendía que su cuerpo no era él, que había algo más profundo. Las avaricias, los deseos están en la carne, y el alma muchas veces se alía con ella. Pero no digas que tú eres avaricioso. Di que eso es un hábito que ha crecido en tu carne y en tu alma. Y toma el control. Domina esa casa en la que habitas. Tú no eres tu casa. Cuando vienes a mi casa, no eres la casa. Vives dentro de ella. Así es tu cuerpo. Aliméntate espiritualmente. Cuida al verdadero tú, que es espíritu. Algunos piensan que la mente está en el cerebro, pero eso es un error. La mente no pertenece al cerebro. Fueron diseñados para colaborar, sí, pero la mente no es una extensión del cerebro y tampoco reside en el alma. Como no entendemos estas cosas, terminamos viviendo para lo que se ve, para lo de afuera, cuando la carne, en realidad, para nada aprovecha. Te lo puedo probar. La mente no está limitada al cerebro. Es parte de los hábitos del espíritu. Mira el relato del hombre rico que muere y es llevado al infierno. Muchos creen que no fue una parábola, sino una historia real, una historia antigua. Cuando el rico está en el tormento, ve a Abraham a lo lejos y a Lázaro disfrutando del paraíso, y le pide a Abraham que Lázaro moje su dedo en agua y le refresque la lengua. ¿Cómo puede tener sed si su cuerpo hace meses que se pudrió en la tierra? ¿Qué clase de sed es esa? ¿Cómo es posible que aún tenga sentido del gusto?
Ahí es cuando comprendemos que hay sentidos de la carne, sentidos del alma y sentidos del espíritu. Están tan entrelazados que a veces no sabes si es la carne quien piensa por ti. ¿Cómo vas a separarlos? Algún día te lo enseñaré, cuando el Señor termine de enseñármelo a mí. Pero cuando el rico dice, moja mi lengua, demuestra que aún siente, aunque su cuerpo ya no existe. Y es que los sentidos del alma y del espíritu no mueren con el cuerpo. Todo esto nos muestra que lo que muchos piensan que son, no es lo que realmente son. Están confundidos y por eso viven como si fueran su cuerpo, su casa. Pero tú no eres lo que se ve en el espejo. Eso solo es el exterior. Tú eres lo que vive por dentro. Y lo que vive por dentro necesita alimento espiritual, necesita estar lleno de la presencia de Dios. Solo así, hermano, encontrarás libertad. Solo así vencerás la codicia, la confusión y todo aquello que te impide crecer. Vive conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Vive como quien sabe que es hijo de Dios. Por eso, en el cielo se alaba a Dios con un fervor que nace del alma. Porque allá las emociones no son pasajeras ni carnales, sino profundamente espirituales. Es en ese lugar donde toda lágrima será secada, no porque no haya emoción, sino porque las emociones allí están redimidas, santificadas. Sí, allá se enjugará toda lágrima, porque allá cada sentimiento nace de un corazón transformado por la gloria eterna. Escucha esto con atención. Cuando aquel hombre rico clamaba desde el tormento, gritaba: Padre Abraham, ten misericordia. Pero ya no había vuelta atrás. El tiempo de gracia había pasado. Él suplicaba: te ruego entonces que envíes a alguien a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les advierta para que no vengan también a este lugar de tormento. Mira bien esto, él tenía memoria, sabía lo que había dejado atrás, recordaba a sus hermanos, pensaba, comprendía. Su mente seguía activa, aunque su cuerpo ya se había descompuesto en la tumba. ¿Qué nos enseña esto? Que la mente no es propiedad del cuerpo, es parte del alma, del mundo espiritual, y eso nos debe hacer reflexionar. Un día hablaremos a fondo sobre las 3 dimensiones que habitan en cada uno de nosotros. Pero por ahora, entiende esto. Vivimos obsesionados con lo exterior, con lo visible, pero lo que realmente importa está dentro. Pablo dijo: golpeo mi cuerpo, no porque odiara su cuerpo, sino porque comprendía que su carne podía ser el mayor obstáculo para cumplir el propósito de Dios. Él sabía: yo no soy mi carne, soy Pablo, siervo del Altísimo. Mi cuerpo es solo una tienda temporal, y es en esa carne donde nace la codicia, donde se enraiza el deseo que puede arrastrar el alma y enturbiar el espíritu. Miremos ahora a Caín. Génesis capítulo 4, versos del 3 al 10, nos muestra una historia trágica, el inicio de una herencia de oscuridad. Caín, el primer hijo, nacido después de la caída, trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Abel, su hermano, presentó lo mejor de su rebaño. Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la de Caín. Entonces Caín se llenó de enojo. Su rostro se tornó sombrío, su espíritu se endureció. Dios le habló, le dio una oportunidad. Si haces lo correcto, no serás aceptado, le dijo. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta y te desea. Pero tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó. Salió al campo con su hermano, lo llamó con palabras sencillas, pero en su corazón ya se había gestado el crimen. Lo mató, consumado no por un arrebato, sino por un corazón que se dejó contaminar. Así nace un alma oscura. Caín
Desde el principio tenía acceso a la presencia de Dios. No se le negó redención, no se le cerró el cielo, pero él eligió el camino de la amargura. Fue agricultor mientras Abel cuidaba ovejas. El problema no fue su oficio, sino la actitud con que ambos se presentaron ante el Señor. Dios no rechaza lo que somos, sino lo que traemos sin fe ni sinceridad. La lucha no estaba afuera, estaba dentro. Cuando Caín vio su ofrenda rechazada, tuvo la oportunidad de corregirse, pero permitió que el resentimiento creciera. Ese veneno silencioso que corroe el alma lentamente hasta dominar la voluntad. El pecado no se impone con violencia, se instala con sutileza y una vez dentro se apodera de todo. El espíritu de maldad halló en Caín un terreno abonado. Su rostro cambió, ya no reflejaba la luz de Dios. La envidia fue la raíz. No soportó ver a su hermano bendecido. Luego vino la ira que cegó su entendimiento y más tarde el odio que terminó por dirigir sus pasos al asesinato. Las palabras que pronunció, salgamos al campo, escondían la intención más oscura. Aisló a Abel, lo apartó y allí dejó que el mal consumara su obra. No fue simplemente un crimen físico, fue la rendición total de un alma al dominio del pecado. Dios le había advertido: debes enseñorearte del pecado, pero él no lo hizo, y cuando lo ejecutó, la oscuridad celebró su triunfo. Había cruzado una línea de la que no se puede regresar sin quebranto y juicio. Entonces Dios le habló, no porque no supiera lo que ocurrió, sino porque quería darle una oportunidad de arrepentirse. ¿Dónde está tu hermano Abel?, preguntó el Señor. Y Caín, endurecido, respondió con arrogancia: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? No solo había matado, había mentido, y lo hizo mirando al cielo, al Dios que todo lo ve. Ahora Caín levantaba su rostro contra Dios con soberbia. Su corazón ya no era sensible, pues el mal se había apoderado de él. No había espacio para el remordimiento, solo una frialdad endurecida por el pecado. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, le dijo Dios, como lo registra Génesis 4:10. El clamor de Abel no quedó sin ser escuchado. El pecado de Caín requería una respuesta divina. En cuarto lugar, llegó la consecuencia, el castigo. Un hombre que caminaba bajo maldición en esta tierra. Caín nunca se humilló, no pidió perdón, no buscó la compasión de Dios. Su dolor no fue por el mal que hizo, sino por lo que ahora sufriría. Serás errante y extranjero en la tierra, fue la sentencia en Génesis 4:12. El Señor no le quitó la vida de inmediato. Le dejó vivir, sí, pero separado, sin patria, sin paz. El mal ya lo había gobernado. Su iniquidad dejó una huella imborrable. La presencia del Altísimo se retiró de él. Caín se convirtió en el antepasado de aquellos que eligen sus propios caminos, lejos de Dios, lejos de su voluntad. Ahora bien, ¿cómo resistimos nosotros al espíritu de maldad? La historia de Caín no es una simple narración antigua, es una advertencia viva. Ese mismo espíritu sigue hoy merodeando, buscando a quién envolver. ¿Y cómo lo enfrentamos? Comenzamos por identificar la envidia antes de que eche raíces profundas. Luego, llevamos cualquier rencor, por pequeño que parezca, al pie de la cruz donde Cristo venció. Cuando Dios nos corrige, le obedecemos sin tardanza, sin excusas. Y finalmente, resistimos con determinación, aferrados a la fe. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. Caín eligió no resistir, pero tú y yo sí podemos. La sangre de Abel clamó justicia, pero la sangre de Cristo clama por gracia y perdón. Hoy es el momento
de decidirnos. Hoy es el día para declarar que rechazamos toda presencia del mal. Hoy es el día para confesar con el alma: Jesús es mi Señor y mi vida será morada del Espíritu Santo. Caín permitió que el espíritu del mal lo dominara por completo. Pero tú no estás condenado a repetir su historia. Puedes caminar hacia otra dirección. No entregues tu corazón a los celos. No permitas que el rencor se transforme en odio. No dejes que el pecado se quede en tu puerta esperando una oportunidad para entrar. Hoy es el día. Hoy el Espíritu Santo quiere llenar tu ser con su luz y su paz. Decide por Él.